Acá vamos camino, bueno, ya estamos en Manzano y vamos camino al Bosque de los Brujos. Quizás caminemos un poco más arriba. Ahí estamos viendo la onda. El día está súper bueno, muy bueno, así que acompáñenme. Seguimos caminando, recién cruzamos la parte del río, así que ahora un buen paso, intentando no caerme. Me encanta este lugar, lo encuentro tan lindo, tan bonito. Uno de mis lugares favoritos es el Manzano, así que contento. El pozón está muy bueno. Tenemos esta parte, está muy rico, y tenemos la parte de allá, esta parte también es un pozón. Todo esto cambió después del aluvión. Esto no existía, era chiquitito, sí, hasta la rodilla, pero está hermoso. Nos hicimos unos champiñones con tallarines, salsa blanca, así que ahí estamos.
Y tenemos nuestras ensaladas. Tengo un hambre. Me dedicaba a puro comer galletas. Después de una rica tirada al agua, así, me tiré varias veces, como 5 veces, pero igual estaba un poco helada. Así que fui a buscar leña, hicimos la comida, así que vamos a almorzar, tomar once y cenar. De todo un poco, así que ahí está. Cuando vengan a acampar, traigan repelente. No llevo ni 5 minutos y ya estoy todo picado, miren, estoy todo picado en la I. Así que traigan repelente spray o no sé, crema, no sé si existe, no sé, ahí veanla como ustedes quieran, pero de verdad que me picaron como 3 veces en la oreja, en el cuello, me tuve que echar en la cara, así. Así que, salud. Bueno, hicimos fuego para ahuyentar a los mosquitos que me estaban comiendo vivo y calenté un poco de agua. Yo les recomiendo tener un guante como este. En el caso, por ejemplo, este está un poco roto, así que está complicado tomarlo. Así que lo que hago es tomarlo de acá arriba y con mucho cuidado. Ahí con la taza que me compré hace poquito, bueno, me la compré ayer. Ahí calentamos, hacemos un cafecito. Tiramos una longanisilla para picar. Intento que no se quemen. Ahora aquí no estamos comiendo sin quemarnos. ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Ah! Está súper rico.
cuando uno hace un fuego, lo importante es colocarle papel abajo y después recién lo más chico posible. Y después cuando empieza a encender, le colocas ramas medianas. Pero sin ahogar el fuego. Si se ven, tiene oxígeno por allá, por acá, para que el oxígeno le llegue. Después una rama un poquito más grande, bueno, mediana, mejor dicho. Hacer fuego no es difícil, es súper fácil. Solamente necesita la técnica. Ya, ahí lo dejamos tranquilito. Cuando ya está agarrando, le atravesamos al medio una rama más grande. Y así después se va a partir y metemos las dos ahí. Sin ahogar el fuego ahí. Súper fácil. No voy a dejar ahí nomás, pues. Después de unos ricos fideos, nada que ver, pues. Unos ricos huevos, ahí estamos haciendo más, eso es para un humo, para ahuyentar a las avispas, abejas, no sé qué son. La chaqueta amarilla, mejor dicho. Unos pan con palta, un poco de huevo y a disfrutar un buen desayuno. Miren, mírcale. Miren la cantidad de chaqueta amarilla y caleta, miren. Muchas chaquetas amarillas. Me dio 2 veces. ¿Tú? ¿En serio? ¿Nunca escuchas gente que lo hace 2 veces? ¿Y por qué la segunda vez? Como raro, ¿hiciste la 2O o fuera una W después una O? ¿Las dos fueron W?
vamos a dar una vuelta porque después del aluvión todo cambió todo, así como que no lo reconozco. O sea, hay ciertos lugares que lo conozco, obviamente, no me llegó el agua, pero de verdad que está súper bacana. Así hoy vendría el agua, los piqueros, o sea, suavecito así, porque si no me mato. Vamos a ver qué hay más arriba. A ver si encontramos un mejor pozón. Y ya a la vuelta otros 2 pozones más y 2 piqueros. Y ordenamos para irnos a nuestros hogares. Oh, está súper rica el agua. Está súper rica. Ando con mis zapatitos, mis zapatos de agua. Espero que no se me caiga el teléfono. Porque no es para el agua, ahí sí que se muere y pierdo los videos y todo. Bueno, si pierdo las cosas puedo volver, no hay problema. Si ven este video es porque no se me cayó. Oh, está muy rica el agua. Hay pozones. Me dijeron que más abajo, bueno, al principio de cuando uno empieza, hay pozones de 4 metros, así va a tirarse un piquero. Dije, oh, yo he escuchado eso, pero nunca me llamó la atención. Y oh, qué espectacular. ¡Ay, qué está rica el agua! ¡Qué está rica! A ver si caerse. ¡Oh, qué bacán! Está súper bacán, miren.
Intenté tirarme, pero no, era una locura y una tontera, así que preferí que no hacerlo. Así que nos vamos a devolver al campamento para retirarnos. Y vamos a retirar, o sea, sí, retirar. No les conté. Fui al baño y creo que fui como un nido, parece, no estoy seguro. Me picó una avispa, oh, que me dolió. Sentí como eran pinchados, pero así una aguja gruesa. Oh, se los juro que tuve que rascarme y saqué estaba el aguijón. Y ahí pude, ¿cómo se dice? Se me quitó y se me inflaba al tiro, pero al tiro. Ay, qué dolor. Ahora me vino el dolor. Con el agua helada se me había quitado un poco. Así que ya nos vamos al campamento. Nos encontramos bajando. Comimos una galletita, algo, picamos algo para bajar más rápido. Y estar cocinando y todo, no vamos a llegar de noche. Fue una muy linda aventura. Se pasó súper bien. No vengo hace mucho tiempo. Este es el famoso Bosque Los Brujos, sector El Manzano, un lugar muy bonito para venir con los amigos, en familia, con la pareja. Y perderse es casi imposible, la verdad. Siempre va a haber gente. Yo cuando comencé el año pasado igual, había gente desorientada y yo lo guiaba hasta Bosque Los Brujos. La magnitud del aluvión llegó hasta acá arriba. Uf, no me lo puedo ni imaginar. Imagínense ese río pequeñito ahí, humilde, llegó hasta acá arriba.
ya nos encontramos finalizando nuestra gran aventura. Fue un placer, lo pasé súper bien. Acá se lo recomiendo. Aquí estamos en la ruta. Lo pasé súper bien. Estaba rico los pozones, la comida, la compañía. Lo pasé súper bien. Así que ahí les voy a dejar la información para que puedan venir acá a conocerlo.